Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, Israel descubre una red de túneles terroristas cavados por Hezbollah. Las tensiones aumentan al norte y nos dirigimos a la frontera de Israel con Líbano para ver de cerca dónde la organización terrorista más peligrosa del mundo está planeando su próximo ataque. No solo están asociados, no solo son representantes, son una subsidiaria propiedad de Irán. Vemos las banderas iraníes del otro lado de la frontera en Líbano. Además, ganó un trofeo Heisman y un juego de playoffs de la NFL. Incluso ha tomado la Liga Menor de Béisbol por asalto, pero Tim Tebow nunca había visitado Israel hasta ahora. Él nos acompañó en Jerusalén para compartir sus experiencias en la Tierra Santa. Tener la oportunidad de venir a Israel y experimentar dónde estuvo Jesús y los discípulos, poder revivir todas las historias de las que hemos hablado, visto, investigado y escuché toda la vida. Ahora pude armarlas todas juntas y aún más. Es increíble. Es El Vigilante. Somos Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace. Y bienvenidos a El Vigilante. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que la operación Escudo del Norte llegó a su fin. Ahora la operación, que buscaba localizar y destruir los túneles terroristas de Hezbollah que se cavaron en la frontera entre Israel y Líbano, comenzó a finales del 2018 y fue un gran éxito. Las FDI descubrieron 6 túneles transfronterizos que penetraban desde el sur del Líbano a territorio israelí, incluyendo uno cerca de Metula, que visitamos aquí en el programa. Algunos de estos túneles estaban avanzados, algunos incluían electricidad y un sistema de vías para mover equipo. La meta de Hezbollah era usar esos túneles para mover soldados de infantería a territorio israelí para un ataque sorpresa en una futura guerra. Recuerden, el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, ha hablado abiertamente sobre conquistar a los galileos. Amigos, Hezbollah es un representante iraní, una pieza clave para el plan de Irán para destruir a Israel. Así que, ahora que las tensiones aumentan en el norte, fuimos a la frontera de Israel y Líbano con nuestro amigo Elliot Chodoff. Elliot es un oficial militar y analista estratégico. También es un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel y aún sirve hoy como mayor en las reservas de las FDI. Describió por qué la siguiente guerra del Medio Oriente podría ser producida por Hezbollah. Aquí está la parte 1 de nuestra entrevista. Elliot, aquí donde estamos parados se ve muy pacífico, tranquilo incluso. Por supuesto. Pero sobre el horizonte vive y respira la organización terrorista más peligrosa. No es una organización, es un ejército terrorista. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en las colinas bajas de Golán, hacia el oeste. Tenemos el Valle de Jule aquí abajo. Y si puedo corregirte, no es sobre el horizonte, sino antes del horizonte. Ahí está la tierra de Hezbollah. Líbano. Líbano. El sur del Líbano, para ser precisos. Correcto.
Desde aquí vemos parte del sur del Líbano, pero un poco más allá, y cabe señalar lo cerca que está todo, lo estrecho que está todo aquí. Más allá de la cresta, enfrente de nosotros, la cresta es israelí, pero justo pasando la cresta está el Líbano, hasta la costa del Mediterráneo. Sí, amigos, si viven en Texas, imaginen una poderosa organización terrorista pasando la frontera con México, o si viven en Minnesota, una poderosa organización terrorista enfrente, pasando la frontera con Canadá. Esto es igual. Salvo que en Texas puedes estar mucho más lejos de lo que estamos aquí, de la frontera con México. Es cierto. Que de nuestro punto más distante a la frontera libanesa. Sí. Es diferente si lo escalas. Es cierto. Tú lo describiste muy bien, es un ejército terrorista. Hezbollah, esa idea de organización terrorista, es anticuada. Sí. No que no sean terroristas, pero Sí. no llega a describir del todo a ISIS con su fuerza, a los talibanes, a Hamas en Gaza y seguro Hezbollah aquí. Y hay otros ejemplos en el mundo de grupos que han pasado de lo que llamo el terrorismo clásico, que explotan autobuses, por ejemplo, al terrorismo militar. Y Hezbollah, te repito, tal vez es el mejor ejemplo. Se organiza en pelotones, compañías y batallones. ¿Como un ejército? Un ejército. Elliot, como lo estás describiendo, suena a que Hezbollah está mejor equipado que muchos militares, muchos ejércitos en el Medio Oriente. En muchas formas lo es. En términos de poder en cohetes, está a la par de cualquier país de la OTAN, salvo los Estados Unidos de América. ¿Qué significa eso? ¿Cómo esos números que son estimados se ven en términos de...? El número oficial es de 100,000 cohetes. Yo estimo que tienen cerca de 250,000 cohetes. Y la verdad es que eso no importa mucho, tal vez está en medio. 250,000 de cohetes. Así es. Aquí en el Líbano, sur del en Líbano. el sur, apuntando Toda a cada esa parte. centímetro Así de es. Israel, que es del tamaño del estado de Nueva Jersey. Correcto. Puede alcanzar a todos los municipios de Israel, excepto por Eilot, en la punta extrema sur del país. Todo lo demás está en rango. Tienen rango, tienen un poder de exactitud que nunca habían tenido, poder de carga en términos de explosivos más allá de lo que hayan tenido antes. Cuando dices más de lo que hayan tenido antes, hubo un conflicto importante aquí en el 2006, hace 12 años. Sí, comenzaron con 20,000 cohetes. La Fuerza Aérea derribó rápido muchos de esos, pero nos atacaron con 4,000 en un periodo de 5 semanas. En Kiryat Shemona. En Kiryat Shemona, el área fue atacada Sí. constantemente, pero Justo donde estamos. llega hasta el sur, en Haifa. Ellos apuntaron más al sur, interceptamos algunos, pero esencialmente fueron 4,000 en 5 semanas. Hoy su plan es disparar unos 2,000 al día, lo que es una escala muy diferente. Durante meses sin parar, si pueden. Bueno, su plan, como todos los demás, planean basados en su última experiencia. Entiendo. Que fue de 5 semanas. En el 2006, por cierto, rápidamente, Elliot, los israelíes estaban en refugios antibomba. Sí. Tuvieron que evacuar lugares como Kiryat Shemona. Sí. Los civiles israelíes murieron por esas cortinas de cohetes desde Hezbollah. No en gran número porque la mayoría siguieron las instrucciones. Sí. Míralo así, las vidas de 2 millones de personas se afectaron en ese periodo de 5 semanas. En un país pequeño como Israel, En un país eso pequeño. es mucho. Hay una paradoja interesante. Cuando los terroristas estallaban autobuses, y no es una comparación de bueno y malo o malo y peor, es diferente. Cuando ellos explotaban autobuses, no había un comportamiento correcto para seguirlo. Sí. ¿Entiendes? Si no te subes al autobús, estás parado a un lado y sigues en peligro. Cuando disparan los cohetes, hay un comportamiento correcto de seguridad. Al escuchar las sirenas, vas a cubrirte, vas a los refugios y etc. En una forma paradójica, los cohetes afectan la vida de muchas más personas simplemente por el hecho de que pueden protegerse contra ellos. Tienen un impacto más grande, aunque su capacidad letal máxima o su resultado letal, pues la capacidad está ahí, es tal vez menor. Sí. Hezbollah en el 2006 realmente fue el round, ni siquiera diría que el último porque han estado sucediendo cosas desde entonces, porque comenzó en los 80s. Ese fue el primer movimiento real de Irán hacia el Medio Oriente y muchas personas no se dan cuenta de que el problema de Irán en su diseño imperial, Irán no es un país árabe, es persa. Así es. Los árabes y los persas han sido tradicionalmente enemigos. Sí.
Y los iraníes jugaron su carta de identidad de musulmanes chiitas, si quieres, para poder interactuar con los árabes chiitas y pasar la división persa-árabe, por así decirlo. Y así se enfocaron en la hermandad Correcto. chiita. Hasta que Khomeini llegó al poder en el 79, el mundo chiita estaba muy descentralizado en su autoridad religiosa. Es decir, el líder de la comunidad, el imán de la comunidad, jeque, lo que sea, era el líder. Cuando Khomeini llegó al poder, cambió eso y argumentó que ya que había un Estado islámico chiita, el líder supremo de los estados chiitas es el líder supremo de los chiitas. Vaya. Ahora, no todos creyeron eso. Ujú. Sin embargo, los que fueron enviados a dirigir Hezbollah eran clérigos chiitas libaneses que habían estudiado con Khomeini personalmente. Así que digamos que ellos fueron ordenados, Sí. por falta de un mejor término, por Khomeini. Ay, vaya. Su Nasrallah, Hassan Nasrallah, que El es... líder de Hezbollah Sí, hoy. el líder de Hezbollah. Tiene obligación con el líder supremo, Khomeini, religiosamente, no solo políticamente. Vaya. No solo están asociados, no solo son representantes, son una subsidiaria propiedad de Irán. O sea que lo que estás diciendo, Elliot, es que Hezbollah comenzó con Irán, fundado por Irán. Hezbollah Entrenando, preparado y organizando. todo. Así que Hezbollah está en el sur del Líbano, a las puertas de Israel. Es un brazo virtual del régimen iraní. Yo no diría virtual. Es un Son brazo el del brazo. régimen. Vemos las banderas iraníes del otro lado de la frontera en Líbano. Este es el verdadero tratado iraní, que tiene consecuencias. Una de ellas es que cada vez más Hezbollah se ha convertido en una fuerza militar más efectiva y está bajo mucho más control de Irán. Irán está invirtiendo mucho en eso. Hombres, finanzas, etc. Están confiando mucho más en ellos. Hay, creo, reportes muy confiables de que Hezbollah está involucrado en apoyar las revueltas en Irán, Vaya. sin hablar de su involucramiento en Siria y la guerra civil a favor de Irán. Sí. Entonces estamos hablando de agentes. Sí. Por la importante inversión, Irán no va a desechar Hezbollah. Están invirtiendo, contribuyendo, hago la distinción, a Hamas. Están proveyendo a Hamas. Pero no es una inversión, no desecharán a Hamas. Irán puede hacerlo. Y los iraníes pelearán hasta la última gota de sangre palestina. Sin problema. Sí. A Hezbollah lo usarán, no lo desperdiciarán. Sí. Una pregunta rápida. ¿Cuántos soldados a pie tiene Hezbollah? Sabemos de su poder en cohetes. Soldados a pie, decenas de miles, mucha sangre Sí. derramada en Siria, por cierto. Sí, unos 60,000 en Líbano. Hay reservas, tal vez más que eso, pero digamos que 60,000 es un redondeo. Son 5 divisiones de infantería. Vaya. ¿Ok? Eso es poder. Esta es una Así amenaza muy seria. No tienen poder en blindados, no tienen poder en fuerza aérea, Sí. pero en términos de un combate, en tierra, su fuerza especialmente en la montaña, el bosque, con una población, son bastante poderosos. Gracias de nuevo a Elliot Chodoff por acompañarnos y compartir este análisis de primera. Elliot volverá con nosotros a la frontera entre Israel y Líbano próximamente para la parte 2 de nuestra entrevista sobre la creciente amenaza de Hezbollah. No querrán perdérsela. A continuación, un americano palestino comparte lo que en verdad ha hecho que las personas palestinas se contengan, y no es Israel. Y después, Tim Tebow nos acompaña en Jerusalén. No se muevan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel.
Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de nuevo. A menudo nos dicen que Israel es la causa de todos los problemas palestinos. Pero ¿qué tal si los líderes palestinos son el problema real? Un valiente americano palestino llamado Hassem Faraj compartió sus pensamientos con el colectivo Israel de Kufay sobre la situación real de los palestinos, y no es el mismo viejo mensaje culpando a Israel. Vean esto. La verdad es que necesitamos ser amados con verdades y no ser amados con lo que es políticamente apropiado. Todo pueblo tiene una crisis, todo pueblo tiene un desastre, pero no todo pueblo se queda ahí. Y no todo pueblo crea su identidad alrededor de eso. Y como palestino, tengo sueños, tengo esperanzas y deseos. ¿Por qué la autoridad palestina está dando $5 millones al mes a las familias de terroristas? ¿Saben qué podría hacer yo con $5 millones al mes? Nombran sus calles como personas que se han suicidado. Le dan dinero a las familias de los suicidas. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el poder. Debemos dejar de actuar como todas esas personas que apoyan el terrorismo, son líderes y diplomáticos, no son, obtienen ganancias de los palestinos. Porque saben que la ONU les da ese dinero. Cada país le lanza dinero a los palestinos. Y llegas a las calles y están mal, las escuelas están mal. ¿Dónde está el dinero? La ironía de toda esta cosa es que todas las personas que dicen que es para los palestinos, de hecho están explotando a los palestinos. Lo cierto para las personas que son anti-Israel, en realidad están haciendo daño a los palestinos, porque todo es como una red complicada. La situación del BDS está haciendo daño a los palestinos, porque los palestinos son empleados por los israelíes. Y si no están dispuestos a criticar el terrorismo que envía a las personas a una batalla fallida, entonces son parte del problema también. Agradezco el apoyo para los palestinos, pero lo que en realidad hacen es facilitar el terrorismo. Le diría a cada joven palestino con esperanzas que no están locos, que no están solos, que realmente son uno entre millones de nosotros que no estamos felices con el status quo. No queremos la etiqueta de refugiado, no queremos la guerra de nuestros padres, solo queremos que nos den la oportunidad. Tú y yo somos dignos de esa oportunidad. Debes comprometerte a ser diferente a lo que la sociedad dice. Y cuando traten de lavarte el cerebro e intenten decirte en qué creer, no es su responsabilidad, es tuya de tomar tus propias decisiones y hacerte de tu propia opinión. Y animo a cada palestino a hacer eso, que tengan el valor de ser diferentes. Eso fue algo poderoso. Amigos, tienen el sitio web en su pantalla. Asegúrense de ver más historias cortas como la que vimos en nuestro colectivo Israel de Kufay. A continuación, Tim Tebow nos acompaña en nuestro set de televisión en Jerusalén para hablar de su primera visita a Israel. Y fue algo memorable. No se vayan. Pues es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Kufay. Creemos que este es el tiempo que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Kufay, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Kufay, y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Durante su increíble carrera en el fútbol colegial, la NFL,
Y ahora la Liga Menor de Béisbol y como comentarista, Tim Tebow ha mostrado audaz y públicamente su fuerte fe cristiana. Pero, recientemente, no había tenido la oportunidad de caminar por donde Jesús caminó. Bueno, ahora puede agregar eso a su lista. Tim estuvo en nuestro estudio de Jerusalén recientemente y compartió algunas de sus experiencias de su primera visita a Israel. Miren esto. Poder venir a esta área para hacer que la Biblia cobre vida aún más y todas las historias de las que hemos leído y hablado, investigado y observado toda mi vida y como familia, que hayamos podido ver esas áreas y tocarlas, caminar por donde Jesús caminó y poder ver dónde vivieron los discípulos y dónde se predicó y lo que sucedió, eso hace que la Biblia sea viva y es increíble. La primera cosa que hicimos fue ir a Cesarea y de ahí caminamos por donde se cree que estaba el palacio de Herodes y pensando dónde fue exactamente que Herodes decidió, oigan, vamos a matar a todos los bebés porque quiero deshacerme de quien quiera que sea el próximo rey. Y lo que vino sobre él cuando tomó esa decisión, y luego de ahí estuvimos visitando más lugares en los últimos días y aún teníamos más cosas que ver, pero todo ha sido increíble. Antes de venir aquí estábamos en el huerto de Getsemaní y luego oramos como familia juntos y pensar en lo que hace 2000 años Jesús estaba enfrentando en ese momento y por lo que él oraba y que pudo superarlo por nosotros porque nos amaba mucho y la elección que hizo por nosotros fue increíblemente poderoso y casi surreal. También ayer cuando estuvimos en Gedi y leímos los pasajes cuando David cortó el manto del rey Saúl y tú podías notar, habiendo realizado todo el recorrido por esas cuevas en la montaña, pudimos ver cómo pudo pasar y cómo David pudo esconderse. Fue increíble lo mucho que eso cobró vida. ¡Ay, por Dios! Pudo pasar en una de esas cuevas y debió esconderse y huir por su vida y luego cortó el manto de Saúl y se lo mostró a Saúl. Esa imagen fue increíble. Poder estar aquí en Israel ha sido impresionante porque he podido estar con mi familia y pudimos orar juntos, leer la Biblia juntos y pudimos hablar y preguntarle a mi familia cosas. Oigan, ¿cuál era el linaje aquí? ¿Y qué pasó aquí? Aprender, crecer y en verdad poder visualizar y tomar esas piezas y entender la Biblia como un todo, solo que mucho mejor. Para mí, he sido creyente por mucho tiempo, pero esto es algo que ves cobrar vida y puedes visualizarlo y puedes verlo y puedes entenderlo, ¿sabes? Jesús caminó en este lugar, o aquí es donde vivía con Pedro, o aquí es donde realizó el milagro y pudimos estar en esos mismos lugares. Aquí Jesús oraba y pudimos orar ahí también. Fue muy especial. Venir a Israel ha sido una experiencia increíble y es algo que agradezco mucho. Creo que lo hizo más especial venir con mi familia. Animo a las personas a hacerlo porque eso hace que la Biblia cobre vida y es importante entender lo que estás viendo, lo que experimentas, la guía que tienes y los pastores que tienes son increíblemente importantes también y debes hacer la investigación antes de venir. Decidir en qué ponemos nuestra fe y en quién ponemos nuestra fe es la decisión más importante que tomaremos en nuestras vidas. Y aquí las personas pueden venir y ver lo que Jesús hizo y ver dónde vivió y ver las decisiones que Él tomó por nosotros, porque nos amó mucho. ¿Por qué no querrías decidir venir aquí y verlo y ser parte de eso? Puede ser algo que será una confirmación para ti y será algo que te dará ánimo. Serás una persona diferente, más inspirada para vivir tu fe a diario. Gracias de nuevo a Tim Tebow por acompañarnos en Jerusalén. Bueno, Tim tenía una carrera legendaria en el fútbol. Y a continuación, hablamos con otra estrella del fútbol que comparte su amor por Israel en los campos de la NFL. Será después del corte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Michael Pierce juega como tackle defensivo para los Cuervos de Baltimore de la NFL.
también es un cristiano ferviente que vive su fe al máximo. Michael se impresionó tanto con su visita a Israel con el colectivo Israel de Kufi que quiso hacer algo especial para mostrar su agradecimiento. Lo que hizo fue más que increíble. Vean esto. Me llamo Michael Pierce, juego de tackle defensivo con los Cuervos de Baltimore. Mi causa, mi motivación es algo anual que hace la NFL para llevar conciencia a diferentes organizaciones y causas que afectan a las personas. Mi causa es el colectivo Israel y las cosas que hicieron por mí. El colectivo Israel ha sido algo que ha cambiado mi vida. Tener la bandera de Israel aquí fue importante para mí. Necesitaba que estuviera justo ahí. Mi parte favorita del logo es IC. El mensaje para mí es la unidad y la conectividad que siento con esa tierra. Crecí leyendo la Biblia, oyendo historias de la Biblia y saber exactamente dónde Jesús caminó fue increíble. Ir allá y ver la diferencia y ver exactamente cómo es la cultura. Fui a una cena de Sabbat, disfruté la compañía y aprendí muchas costumbres diferentes y cosas que hacen y que nunca había sabido. Las personas son cálidas y definitivamente es algo que espero que las personas puedan leer y tal vez puedan ir, si pueden, claro, y vean exactamente lo que sucede. Para saber más sobre el colectivo Israel, vayan a israelcollective.org, vayan a YouTube, den like, comenten y suscríbanse a su página. Bendiciones. Yo soy fan de las Águilas de Filadelfia, como saben, pero tengo que admitir que ahora también apoyaré a Michael Pierce. Verán la información en pantalla. Únanse a nuestro movimiento en Kufi y que el Señor los bendiga desde Sión. Que vean la bondad de Jerusalén todos los días de su vida. Recuerden, tenemos la parte 2 con Elliot Chodoff desde la frontera de Israel y Líbano la próxima semana. No se la pierdan. Hasta entonces, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.